Bueno, en primer lugar, hemos traído una serie de elementos que son los que componen en la actualidad digamos, la fase física, el hardware que corresponde a los sistemas anticontaminación, y vamos a verlos primero uno a uno, luego haremos una sección para ver por el interior qué es lo que contienen y a continuación explicaremos sobre la pizarra pues un poquito cómo es el sistema tanto el sistema de gestión como el sistema de actuación en estos mismos elementos. Bueno, aquí lo que tenemos aquí en este lado es un silencioso. Es un silencioso usado, tradicional, es el sistema que han incorporado los vehículos hasta la última década. Mediante este sistema, exclusivamente hacemos un filtrado de la contaminación acústica. Es decir, lo que conseguimos es que el vehículo no haga ruido o haga el mínimo posible. Bueno, hasta que no han aparecido las normas anticontaminación en cuanto a emisiones a la atmósfera, prácticamente ha sido la única inquietud de los fabricantes, el que los vehículos fueran silenciosos. Como consecuencia de las mejoras en los sistemas de combustión, de la incorporación de los equipos de inyección, tanto diésel como gasolina de alta presión, pues se han podido obtener unos resultados mejores frente a las emisiones. Bueno, esto lo han utilizado los legisladores para, digamos, normalizar una restricción, y los fabricantes poquito a poco pues, se han ido acomodando a esas restricciones por imperativo legal. El silencioso sigue existiendo, se sigue utilizando en los vehículos y digamos que sería la última fase y de filtrado, continuaríamos filtrando exclusivamente contaminación acústica. Bueno, lo dejamos aquí a un ladito y vamos a ver elementos un poquito más evolucionados. Tenemos aquí dos modelos de catalizador. Esto es lo que denominamos un catalizador frío, un catalizador que va incorporado en un tramo intermedio en el tubo de escape, y este es un catalizador que va incorporado, como podéis ver aquí, en un colector de escape. Es decir, que la temperatura de los gases de escape lo que va a hacer es que comience a funcionar antes. Ya os explicaré luego, más adelante, que el catalizador, para que funcione correctamente, requiere una temperatura. Hasta que no alcanza la temperatura de funcionamiento no se genera la reforma de los gases de escape, no es una transformación, es una reforma. Y además en este vemos que el núcleo del catalizador es desmontable mediante esta carrera de tornillos, y en esta parte tenemos una sonda lambda, ¿vale? La sonda lambda, que luego la quitaremos, veréis cómo se desmonta, que es esta piececita de aquí. Y la sonda lambda es la que, digamos que es el sensor que transforma el contenido de los gases que vamos emitiendo a la atmósfera en señales eléctricas que son capaces de interpretar las centralitas de gestión electrónica de combustión. Aquí podéis ver otro agujerito, un agujerito roscado, donde va otra sonda lambda, es decir, esta sonda estaría tomando los valores de salida y esta los valores de entrada. Bueno, esto lo explicaremos un poquito más adelante cuando veamos la tecnología de los sistemas. Tendríamos pues un catalizador caliente, es un catalizador inmediato en el colector, un catalizador frío que va incorporado en el tramo intermedio del tubo de escape, y ahora cuando lo seccionemos veremos en qué consiste. Y por último, el último de los avances en las tecnologías anticontaminación, que es un elemento fabricado exclusivamente para motores diésel. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahora haremos también una sección para que lo veáis. Lo que hace es un filtrado de las partículas sólidas que se emiten a la atmósfera. Para evitar que esas partículas se emitan, pues se coloca un filtro. Es un filtro físico, solo que tiene, digamos que un funcionamiento un tanto especial, un tanto peculiar. Aquí tiene también un agujerito que sirve para tomar la presión de los gases de escape, tanto a la entrada como a la salida. Y calculando la diferencial, la unidad de control electrónica es capaz de saber si el filtro está o no en buen estado. Bueno, pues a continuación vamos a proceder al corte de los elementos de cada uno de ellos. Vamos a comenzar por este. Bueno, hemos abierto ya la parte metálica, la carcasa exterior, que es de acero inoxidable, y ahora vamos a proceder a abrirlo. Lo abrimos como si fuese una lata de conserva. Simplemente es porque vamos a demostrar, o vamos a ver qué es lo que tiene aquí dentro.
Bueno, aquí vemos una parte externa que es como una especie de almohadilla, es simplemente un elemento para compactar el filtro de partículas con la carcasa externa que es de acero y que podemos quitar, como podéis ver, la quitamos con cierta facilidad. Una vez que la limpiamos, vemos aquí el cartucho cerámico, que es este que tenemos aquí. En este sentido, no vamos a tener una vista mucho más amplia, porque está todo compuesto por una serie de celdas, en las cuales en uno de los extremos hay un tapón. Es decir, estas celdas, a diferencia de las del catalizador que veremos a continuación, en uno de los extremos van tapadas. Cada una de ellas va tapada alternativamente en un extremo, la siguiente en otro extremo. De forma que hacemos circular los gases como si los hiciésemos circular a través de un saco. Y ahora veremos la transformación que surge en los gases cuando atraviesan este elemento. Por este extremo podemos ver que alternativamente van tapados. Ahí tenemos, por ejemplo, uno abierto, otro cerrado, uno abierto, otro cerrado. Y aquí al final lo que hay es una pequeña malla, es una malla metálica que colabora en el trabajo de compresión que hay entre el cartucho y la carcasa. Tiene una función de filtrado, pero ya es una función de filtrado que no es específica. Simplemente, pues los gases ahí sería lo que antiguamente llamábamos un apagallamas. En este caso aquí ya no llegan llamas porque ha atravesado un proceso de postcombustión en el catalizador y luego en el filtro de partículas. Bueno, pues con esto habríamos descubierto cuál es el contenido, que es lo que contiene un filtro de partículas. Ahora veremos en la pizarra cómo funciona. Vamos a abrir también un catalizador para que veáis la diferencia. Bueno, en primer lugar quitamos el protector térmico. Daos cuenta que el catalizador puede alcanzar temperaturas de hasta 500-600 grados y por lo tanto suele estar recubierto de un protector térmico. Le quitamos los puntos de soldadura y lo desprendemos, o por lo menos lo retiramos, y aquí aparece ya la carcasa del catalizador, que será la que abramos para ver los elementos catalíticos. Bueno, pues continuamos abriendo la ventanita con la radial. Bueno, como podéis ver, aparece aquí el cartucho del elemento catalizador, que en este caso es solamente para una vía. Ya veremos más adelante pues, que podemos tener tantos cartuchos catalizadores como tipos, modelos de gases que queramos reformar. Os lo enseño por el interior para que podáis verlo. Y ahora vamos a hacer una breve explicación sobre la pizarra de cómo funciona el catalizador y cómo funciona el filtro de partículas. Bueno, el catalizador, como habéis visto, vamos a estudiar primero el catalizador, no es más que una porción del tubo de escape ligeramente sofisticada. En este caso hemos abierto un catalizador de una sola vía. Solamente vamos a reformar el monóxido de carbono. Es un vehículo de gasolina, tiene pocas emisiones de NOx y además seguramente ya tiene un tiempo, con lo cual no está totalmente adaptado a las últimas normas anticontaminación. A nosotros nos sirve para nuestro objetivo, nos sirve exactamente igual. Aquí tenemos el cartucho filtrante, vamos a dibujarlo un poquito en perspectiva, y todas las celdas que lo configuran, que van abiertas en el inicio y en el final. Y los gases atraviesan el cartucho en este sentido, entran por cada una de las minúsculas celdas y salen en el otro extremo. Lo que ocurre aquí es que los contaminantes que provienen del motor, fundamentalmente en este caso sería el monóxido de carbono, al atravesar esta zona y estar en contacto íntimo con el núcleo catalítico, sufren una reforma. Por aquí tenemos hidrógeno y monóxido de carbono, y
a la salida tenemos agua más dióxido de carbono. Seguimos emitiendo dióxido de carbono. Lo que pasa es que el gas tóxico, que considerábamos perjudicial para la salud, es el monóxido de carbono, que es el que eliminamos aquí. Para que esto funcione, el catalizador tiene que estar limpio, el cartucho catalítico tiene que estar limpio y además tiene que tener una temperatura de funcionamiento. El cartucho catalítico está revestido de metales preciosos, platino, rodio, paladio, en algunos casos unas mezclas de ambos, y en catalizadores de varias vías cada uno tiene los elementos correspondientes para poder reformar cada uno de los elementos de los gases nocivos. Entonces, el catalizador va a funcionar normalmente a partir de 400 grados centígrados y en función del uso que se le dé al vehículo, pues tenemos catalizadores incluso que pueden funcionar a temperaturas más bajas o a temperaturas más elevadas. A partir de 400 va a funcionar seguro, con lo cual el motor requiere un precalentamiento. Y por eso es por lo que hemos visto que hay catalizadores que van adosados directamente al propio colector de escape. Bueno, pues este sería, digamos, un primer elemento de sistema, un primer sistema anticontaminante, y ahora vamos a ver cómo funciona el filtro de partículas. Filtro de partículas solamente lo vamos a ver en los motores diésel y siempre posteriormente a la reforma de los gases de escape, digamos que una vez han pasado ya por el catalizador. Tendríamos un elemento catalizador anterior a este. En el catalizador tendríamos la reforma tanto del monóxido de carbono como de los NOx, de los óxidos de nitrógeno. Y aquí lo que hacemos es atrapar esas partículas que se desprenden fruto de la mala combustión, que es digamos, la secuela que hay en los diésel, y lo que hacemos es hacer circular los gases a través de unos pequeños filtros en forma de saco. Y aquí voy a dibujar simplemente unas pocas celdas. Unas estarían abiertas aquí, ¿vale? Por ejemplo, estas estarían abiertas por este lado, y otras estarían obturadas por aquí y estarían abiertas por el otro lado, y por ese lado abiertas. De forma que los gases que emite el vehículo deberán pasar forzosamente por las que están abiertas. Vamos a poner esto en otro color. Las que están abiertas por este lado, y deberán atravesar el elemento poroso para salir por este otro lado. Lo que ocurre en este sistema es que poquito a poco se van colmatando de partículas sólidas el fondo del filtro de partículas, el fondo de todas estas celdas. Una vez que hemos llegado al punto de colmatación, es decir, en el cual ya el filtro de partículas corremos riesgo de que no deje pasar todos los gases de escape, debemos eliminar esas partículas sólidas. Y esto lo hacemos por un procedimiento, sencillamente es quemar esas partículas. ¿Las quemamos cómo? Pues bueno, a través del propio sistema de inyección se hace circular una mezcla que es la mezcla ideal, que sumando un aditivo en este punto a la entrada del filtro de partículas es capaz de hacerlas combustionar. Las partículas se queman y cuando se queman lo que producen son una serie de gases que son capaces de salir de nuevo por el tubo de escape. Estas partículas desaparecerán y el elemento filtrante, que será el filtro de partículas, de nuevo queda en una situación funcional buena, no digamos aceptable, sino buena. Todos los elementos, tanto el que vimos anteriormente, el catalizador, como el filtro de partículas, están gestionados electrónicamente. Quiere decir esto que la parte física, que es la que hemos visto, ya sabemos cómo funciona, y ahora vamos a ver cuál es la gestión que realiza la unidad de control de combustible para que el sistema anticontaminante funcione correctamente. Catalizador y filtro de partículas. Bueno, aquí vamos a dibujar una celda exclusivamente que nos va a servir perfectamente para explicar qué es lo que ocurre. Y en este lado, una celda exactamente igual. A partir de ahí multiplicaríamos por tantas celdas como tenga el cartucho, sin más. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Tal como hemos visto, los gases de escape, en este caso van a provenir directamente del motor,
van a pasar por el catalizador. Previamente van a pasar por este elemento que es una sonda lambda. La sonda lambda le da a la unidad de control electrónico, hace un análisis de los gases. ¿Cuál es el contenido de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera? Y aquí, bueno, pues no le sirve de mucho porque digamos que son los gases que provienen del motor. No le sirve de mucho a la hora de gestionar el sistema anticontaminación, pero sí le sirve para hacer reajustes en los sistemas de inyección, alimentación. Por lo tanto, sería un primer análisis destinado a corregir los parámetros, el mapeo de inyección, de alimentación de combustible dentro del motor. A continuación, tenemos el gas pasa por aquí, los gases de escape circulan a través de la celda y aquí deberían venir totalmente reformados o en un porcentaje, parcialmente reformados. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta sonda lambda, que además tiene un sensor de temperatura, es capaz de saber, mediante la diferencia que tenemos de concentración en monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, en estos dos puntos, es capaz de saber el estado en el que se encuentra el catalizador. De forma que cuando el motor esté caliente, si el gas está perfectamente reformado, la sonda no advierte de ninguna avería a la unidad de control. Está diciendo que funciona correctamente. Cuando no tengamos la reforma requerida para la cual se ha diseñado el catalizador, la unidad de control va a detectar que el catalizador hay que sustituirlo. Entonces el catalizador, como un elemento que tiene unas reacciones químicas en su interior, etcétera, etcétera, tiene una vida limitada. Y estas dos sondas tienen esa función. Controlar que la temperatura de inyección sea la correcta, perdón, la temperatura del catalizador sea la correcta y una vez que está en posición, en condiciones óptimas de funcionamiento, que funcione correctamente. A partir de aquí, digamos que esto sería común a los motores de gasolina y a los motores diésel. Ambos tendrían este tratamiento. En los motores diésel, además, tenemos el filtro de partículas y los gases atravesarían un segundo elemento filtrante, que sería el filtro de partículas. Cuando llegan allí, en este elemento, en esta celda filtrante en forma de saco, tienen que atravesar un núcleo poroso que actúa como el filtro de una cafetera. Así de sencillo. Si el filtro está limpio, pasa el agua, se quedan los pozos del café y tenemos café a la salida. Y aquí lo que tenemos son gases limpios. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos estos elementos que hemos dicho que se van depositando, aquí llega un momento que los tenemos que eliminar. Para ello tenemos que provocar su combustión. Bueno, aquí intervienen varios factores. En primer lugar, necesitamos la unidad de control electrónico del sistema de gestión anticontaminación, debe saber en qué estado se encuentra el filtro de partículas. Como es obvio, conforme se vaya colmatando el filtro de partículas, conforme se vayan obturando las celdas, vamos a tener menos presión a la salida y más presión a la entrada. Y aquí tenemos un elemento que nos calcula la diferencial de presión. Cuando la presión aquí es muy elevada y aquí es más reducida, llega un momento en que la unidad de control electrónico toma una decisión, y la decisión no es otra más que limpiar el filtro de partículas. Y para esto tiene que provocar la combustión de estos elementos. Y esto se hace mediante dos sistemas que pueden ser individuales o pueden ser conjuntos. ¿Cuál es el primero? Buscar la relación idónea aire-combustible a la salida de los elementos, a la salida de los colectores de escape, de forma que cuando lleguemos a este punto tengamos todavía posibilidad de combustión y el propio exceso de combustible sea el que provoque la combustión de las partículas sólidas. Esa sería una forma. Y otra forma que regeneraría de una forma mucho más eficiente el filtro de partículas sería inyectar un líquido limpiador, que en este caso es un derivado de la urea, un líquido limpiador justo a la entrada del filtro de partículas, y con esto conseguiríamos reducir la temperatura de ignición. Fundamentalmente lo que buscan estos líquidos es reducir la temperatura de ignición de estas partículas, de forma que, unido al exceso de combustible que estaríamos enviando por aquí, provocaría que todas estas partículas se quemen. Y al quemarse se transformarían, y aquí ya no sería una reforma, sino una transformación, se transformarían y saldrían por el tubo de escape. Bueno, digamos que en la regeneración sería la fase más contaminante de este sistema, que es un sistema preparado, un sistema muy sofisticado y preparado para reducir la contaminación. Lo que pasa es que no queda otra más que en algún momento tenemos que verter esas partículas a la atmósfera, eso sí, transformadas convenientemente. Aquí también
vamos a observar que en algunos vehículos tenemos una sonda de temperatura, de forma que va a ser la sonda de temperatura la que nos dé la orden precisa, la instrucción precisa, para que comience este procedimiento de limpieza, que es similar a la pirólisis que hoy en día se utiliza en los hornos. Es decir, en los hornos, una vez que tenemos el horno sucio de partículas de grasa, de restos de, pues bueno, de lo que haya como resultado del horneado de los alimentos, pues se genera una subida de combustión y con una subida de temperatura, y con la subida de temperatura se quema lo que hay en las paredes y pasa a ser carbonilla que limpiamos fácilmente. Inconvenientes de este sistema. Los inconvenientes, el primer inconveniente que vemos a priori es que es un sistema muy sofisticado. Es un sistema que tiene posibilidades de fallo, evidentemente, porque cada vez que incorporamos un sensor diferencial, un cablecito, un conector, un sensor de temperatura a la entrada del filtro de partículas, un sensor de temperatura más valor lambda a la salida del catalizador, un sensor de temperatura más lambda, más valor lambda a la entrada del catalizador, todos estos elementos son susceptibles de fallo. Y además, en la parte, digamos que en la parte eléctrica, no tanto, porque la ingeniería está muy desarrollada y tenemos mucha experiencia de muchos años. El problema es que todos estos elementos están sometidos a muy alta temperatura, conforme nos acercamos realmente al hardware, que es el que ejecuta toda la transformación física de los gases de escape. Segundo problema, si solamente hablamos de un elemento catalizador, digamos que el rango de funcionamiento estaría sometido siempre a la temperatura del cartucho catalizador. Con lo cual, en tiempo frío, un país frío, un trayecto corto, durante un tiempo determinado, al inicio del funcionamiento del vehículo, el vehículo no va a catalizar, no va a realizar la reforma de los gases y, por lo tanto, va a ser contaminante, igual que si no tuviese catalizador. Bueno, aquí pues, se han añadido algunos implementos para estos países fríos que consisten en precalefactar el catalizador y de esa manera buscar un poquito mejorar la eficiencia del sistema. Pero el mayor problema surge sobre todo en los filtros de partículas. ¿Por qué? Pues porque esta unidad de control tiene que tomar una decisión que siempre va a estar condicionada por el conductor. Y el conductor y la unidad de control electrónico no hablan el mismo idioma. ¿Qué significa esto? Pues que llega un momento en que la unidad de control electrónico dice, vale, diferencial de presión elevada, el filtro está en condiciones de ser regenerado. Temperatura idónea, el filtro de partículas está en condiciones de ser regenerado. La unidad de control electrónica no consulta para nada al conductor. Como mucho le advierte, en los vehículos de última generación, como mucho le advierte de lo que va a hacer. ¿Qué es lo que hace? Mejora, aumenta la riqueza de la mezcla para que haya posibilidades de combustión e inyecta un poquito de urea, que esa urea a veces va en el propio combustible, no se inyecta directamente ahí, para que surja la pirólisis. Bueno, este procedimiento que se establece en un momento determinado y que dura un tiempo determinado, depende del vehículo, depende de la naturaleza de las celdas del filtro de partículas, etcétera, etcétera, puede ser interrumpido inmediatamente si el conductor quita la llave del contacto o si le quita la batería. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que en plena pirólisis estamos enfriando los gases que proceden de la combustión de las partículas sólidas y están atravesando ese núcleo poroso, que no es otra cosa más que una pared osmótica, en la cual, a través del aumento de temperatura y el aumento de presión que se ha generado, somos capaces de hacer circular esos gases que provienen de esa combustión. Si en ese momento los enfriamos, estropeamos la pared osmótica, con lo cual estamos estropeando el filtro de partículas. Y lo peor de todo es que no lo sabemos, porque nosotros, conductores, no sabemos exactamente que esto funciona así. Por otra parte, para que esto se produzca, el vehículo tiene que estar no a temperatura de funcionamiento, sino un poquito más de la temperatura de funcionamiento. Quiere decir esto, que un vehículo que no haga una serie de kilómetros mínimo para llegar a esa temperatura de funcionamiento y que luego se mantenga en funcionamiento a esa temperatura mientras se produce la regeneración del filtro de partículas, tampoco la va a realizar correctamente. Si no se realiza la regeneración del filtro de partículas, el siguiente paso sería abrirlo y por uno de estos huecos inyectar un limpiador. Un limpiador es un detergente específico para esto. Inyectaríamos el detergente, inyectaríamos el aclarador, montaríamos el filtro de partículas y provocaríamos una regeneración, que esto podemos hacerlo mediante el equipo de diagnosis, porque en ese caso ya no es el conductor, sino que es el taller, es el reparador. Y el taller sí que es capaz de hablar con la unidad de control. Y le dice, ahora quiero que hagas una regeneración.
Eso significa que durante un tiempo tendrá que aumentar la temperatura, etcétera, etcétera, y que posiblemente te diga que lo hagas en la calle, que tengas que salir al exterior para conseguir condiciones idóneas para ello. Si tras esa regeneración, esa limpieza provocada, no conseguimos equilibrar la diferencial de presión, la unidad de control electrónico directamente va a parar el vehículo y va a decir estoy en modo de avería, además en modo de avería contaminante, en la cual no puedo funcionar. Y a partir de ahí hay que cambiar el filtro de partículas. El filtro de partículas es un elemento costoso, es uno de los elementos más costosos en el sistema de gestión de los residuos de reducción de emisiones al medio ambiente. Y bueno, este sería el funcionamiento, así a grosso modo, sin entrar en reacciones químicas, sin entrar en potenciales eléctricos, en valores diferenciales de presión, pero este sería el funcionamiento básico de este sistema, que insisto, es un sistema complicado. Todo esto nos debería hacer reflexionar, y con esto no quiero inducir a ninguna decisión, pero nos debería hacer reflexionar. ¿Por qué? Pues porque estamos lanzando emisiones a la atmósfera con sistemas evidentemente muy sofisticados, muy complicados, que el conductor no es capaz de controlar porque no es capaz, en los cuales estamos trabajando también con elementos que son contaminantes, residuos posteriores, como sería el propio cartucho del filtro de partículas o el del catalizador. Y bueno, sabemos que hoy en día va imponiéndose la tecnología de los vehículos eléctricos, que también tiene sus pros y sus contras, evidentemente, pero uno de los factores, digamos, que avala su utilización es que la generación de electricidad, aunque pueda llegar a ser un proceso o sea un proceso contaminante, sí que es un proceso localizado. Se va a realizar en una central eléctrica y esa central eléctrica será mucho más fácil de localizar las emisiones de gases y de tratarlas en consecuencia. Y a partir de aquí, pues también tendríamos que entrar a valorar el factor o la cantidad de elementos que complican el funcionamiento en general de un vehículo térmico, de un motor térmico, en comparación con el número o con la sencillez que tiene un vehículo eléctrico, un motor eléctrico para un vehículo eléctrico. Y bueno, dicho esto, yo espero que os haya gustado la explicación, espero que además os dé argumentos para poder sacar vuestras propias conclusiones. Y me despido con la satisfacción de, pues eso, de haberos aportado un granito de arena y de poderos ayudar en a la comprensión de este sistema de tratamiento de residuos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.